Yo simpatizaba con la revolución sandinista. Todos queríamos deshacernos de la dictadura de Somoza y queríamos un cambio. Pensábamos que en realidad era un paraíso el que venía para todos los nicaragüenses, y casi la mayoría de los que andábamos en la contra éramos chavalos que participamos en la lucha contra Somoza pues, en ese tiempo. El Frente Sandinista en ese momento, en ese tiempo, no toleraba quienes opinaban contra él. Vi cómo asesinaban a los demás campesinos que eran mis amigos. Todo eso, campesinos, no comulgaban con la revolución sandinista, no asistían a las reuniones que eran obligatorias cuando los llamaban para adoctrinarlos, y todos ellos fueron asesinados. Yo no quise esperar mi turno, me tuve que sumar a la guerra de la contra. Llegaron a la finca de mi papá, que queda allí cerquita, en Guaslala, y me quisieron matar ahí porque yo me había desertado, o sea, me había ido del ejército pues, en ese tiempo. Me hicieron que me ennuera y me sentara en una quebrada allí, siendo yo chavalo de 15 años, y me ponían laca y me la metían en la boca. Entonces tuve que irme en ese tiempo. Todos ellos y muchos que yo conocí ya nacidos del ejército. No les pareció el rumbo que iba tomando la famosa revolución. Entonces decidieron apoyar a los campesinos que se fueron integrando, igual que mi persona, a la lucha, pues. Comenzaron a confiscar, a perseguir y a confiscar y a evacuar personas. En ver tanta gente que se llevaban, a la fuerza, el que se corría, lo tiraban, lo mataban. Y si no, lo enchachaban y lo metían en un camión. Entonces, no había escapatoria. O se iba con el frente, con el ejército, con el Frente Sandinista, o buscaba el monte. Yo me integré en 1980, un 24 de junio, a la contra, a los milpa, a los chilotes, ¿verdad? Al movimiento, éramos movimiento armado. Me integré con las razones, pues, porque no me quedaba otro camino, no me quedaba otro destino, ¿verdad? Porque habían asesinado a mi papá, los quitaron todo, lo que teníamos, los dejaron así, a brazos cruzados. Me integré por el año 1982, a la edad de 12 años, y formé parte pues, de las fuerzas de tareas y comandos de operaciones militares de la contra, que combatía en contra del gobierno sandinista gobernado por Daniel Ortega Saavedra. Yo he mantenido que existen dos contras. La contra de Guardia y Somoza, que salieron aquí derrotados hacia los países vecinos, y la contra que nacimos de los abusos del gobierno sandinista por imponerlos su revolución. No fue los gringos que anduvieron contratando a campesinos, sino de las confiscaciones, de los encarcelamientos, represión, quitarle los productos a los campesinos y no pagárselos. Fueron un montón de factores que iban en contra de la idiosincrasia. Coartarle las libertades religiosas fue algo que chocó en la población. Tenemos el ejemplo Prudencio Baltodano, un campesino protestante que le cortaron las 2 orejas. Así que la contra no fue creada por la CIA americana para venir a entorpecer
la Revolución Sandinista. Éramos un ejército convencional en 1984. Algunos dicen que éramos soldados de Donald Reagan, o que Donald Reagan los pagaba a nosotros para que ejerciéramos los esfuerzos en Nicaragua. No, no. Nosotros luchamos. Nosotros no andábamos pagados por ningún gobierno. Fue una lucha entre el campo y la ciudad. Las elecciones de 1990 que se dieron aquí el 25 de febrero fue el resultado de la lucha armada de la Contra. Sin la Contra no hubiesen sido posibles esas elecciones. Yo en mi conciencia estoy consciente que nosotros entregamos en bandeja de plata al gobierno de doña Violetas. Las elecciones las ganó por la lucha que nosotros hicimos. El esfuerzo que hicimos nosotros, la sangre que derramamos, la muerte de nuestros hermanos que murieron, y logramos ese objetivo. El día de hoy estoy ordenando la suspensión definitiva del reclutamiento del servicio militar obligatorio. Cuando me dijeron de la desmovilización, para mí fue duro. Yo andaba al mando de 120 comandos. Fue terrible para nosotros saber que íbamos a tenernos que desarmar sabiendo que el enemigo va a quedar armado. No había desde entonces garantía en ningún sentido. Primero porque le estaban dando nada más un par de botas de hule y un pantalón usado. Y solo le decían dónde vive para irlo a bajar a su casa sin garantía y sin ningún medio económico para sobrevivir después de 9 o 10 años que muchos pues anduvieron. Yo pues son 9 años los que participé. No me dieron ni siquiera las botas de hule, que ese era el pago por la arma que entregamos nosotros. Y bueno, cada quien fue a su casa a pasar una vida muy difícil. Perdimos nuestra juventud, sin trabajo, sin qué comer, sin nada, sin ni un cordón en la bolsa en ese tiempo, esperanzado absolutamente a nada. Lo que hubo fue un proceso de pacificación inconclusa, porque realmente ni siquiera propició la reinserción de los excombatientes. Se limitó principalmente a la desmovilización y el desarme de los excombatientes. A diferencia de los casos de El Salvador o de Guatemala, por ejemplo, que finalizaron con un acuerdo de paz entre las partes contendientes, en Nicaragua ese conflicto finalizó de otra manera, finalizó con los resultados electorales de 1990. Y eso, aunque no parezca relevante, es un punto crítico porque lo que hizo fue deslegitimar a los combatientes, ¿verdad? Los colocó en un segundo plano y puso en el primer plano a los actores políticos civiles. Ellos quedaron relegados. He ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo. El problema grave que pasó fue que siempre quedó el mismo ejército y la misma policía. Un ejército partidario, politizado, una policía partidaria.
6 meses nosotros desmovilizados allí en Guaslala, yo estaba en Guaslala, el ejército asesinaron al difunto Erling. Él llegó herido, yo estaba ahí en ese tiempo, lo llevamos al hospital herido, porque el ejército lo había herido en la calle, ahí en Guaslala. Lo llevamos al hospital. En ese momento estaba la tal doctora de esta Sonia Castro. La doctora esta ordenó que no lo atendieran y lo sacó y lo mandó a sacar para la calle. Y en la propia calle lo asesinó el ejército después que estaba herido el comando Erling. Después que los habían matado 4 comandos desarmados porque íbamos en protesta en la calle. Por eso tampoco es extraño que más adelante, casi a lo inmediato, en el año 91, comenzamos a ver diferentes ciclos de rearme de excombatientes que se prolongaron en el tiempo hasta casi finales de la década de los 90. Entonces comencé yo a hacer una nueva lucha. Ya comencé a moverme, mamá, yo me voy a armar de vuelta. Yo me voy a armar de vuelta. No hay seguridad, no los dieron nada, estamos jodidos, nada. Yo carga para qué, mamito, usted estaba bien, Entonces, comencé a moverme. Yo soy, verdad, el comandante Rojito. Nosotros somos columnas guerrilleras democráticas. Que lo que le pedimos es a la señora Violeta Barrio de Chamorro que cumpla con lo que prometió. El desarme del Frente Sandinista. Que eso es lo que pide el pueblo y pedimos nosotros con el arma que andamos. De 1990 a 1997 hubo, posterior al proceso de desarme grande, 93 acuerdos de desarme. El balance del ejército con respecto al fenómeno del rearme, el accionar siempre fue mucho más expedito, mucho más violento con relación a los grupos identificados a la ex-resistencia, a la ex-contra. Se miraba claramente la parcialidad desde muy temprano. Somos las tropas del EPS, buscando a grupos armados que se encuentran en esta zona para combatirlos y sacarlos, de desaparecerlos del territorio nuestro. Se trató como delincuente a cualquier grupo que por razones políticas vio en las armas una forma de protesta. Entonces el Estado de Nicaragua, guiado por el Ejército de Nicaragua, rápidamente dijo: a la protesta rural cero tolerancia. Se empezó a marcar con mayor complicidad del Estado una política de asesinatos extrajudiciales a estos grupos armados. No hubo una política de derechos humanos que pudiera establecer límites al accionar de la policía y el ejército en el campo. Pero realmente el gobierno de doña Violeta no nos cumplió y los gobiernos sucesivos tampoco nos cumplieron. Desde 2007 ha habido un uso excesivo de la fuerza en las zonas rurales del país, sobre todo en las zonas del norte de Nicaragua. Se han dado ejecuciones extrajudiciales que involucran al ejército y a la policía. Comenzaron a implementar una estrategia de eliminación de líderes locales en donde no ha habido investigación y en donde casos tanto de excontras, ¿verdad?, como productores, como también opositores, han quedado en la impunidad. Nos encontramos con el informe del CENID, donde se identifican 25 casos de líderes opositores que en algún momento se declararon abiertamente en contra del gobierno, que dijeron que se alzaban en armas inclusive, y fueron finalmente ejecutados.
yo quiero decirle al mundo entero de que nosotros somos hombres muy humildes, somos hombres muy sencillos, muy campesinos, pero que también estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por esta patria. No hay grupos armados. No hay grupos armados. No hay grupos armados en este país. Reitero una vez más, en Nicaragua no tenemos grupos armados con fines políticos. Tenemos bandas criminales que azotan distintas zonas del país. Nosotros somos los comandos que en aquel tiempo luchamos contra el régimen de Daniel Ortega y los hemos vuelto a alzar en armas porque ya este gobierno no le hace caso a voto ni a nada de eso, sino que a la bala. Cuando mataron a Cinco Pinos, lo tildaron de como 15 secuestros, de 12 asaltos y como 8 asesinatos, que no es cierto que los cometió. Pero es una manera para justificar las acciones de ellos. De decir, este es un delincuente y que la población no lo vea como alguien que no está de acuerdo con la política del gobierno. Ese es un sistema que ellos lo crearon y lo han hecho funcionar. Estamos clamando desde aquí de las montañas de la Cruz de Río Grande que se den elecciones libres, que sean justas y transparentes, que nuestro voto sea respetado, que sean verificadas acta por acta. Que nosotros como defensores de derechos humanos ya veníamos documentando esa violencia de Estado y veníamos cuestionando, poniendo alerta de que eso se trataba exactamente de una manifestación de crímenes de Estado que se estaban sucediendo en el campo y no eran suficientes alertas para toda nuestra conciencia nacional. El actuar del ejército, igual que en los años 80, él sigue siendo un ejército asesino, un ejército atroz, un ejército que no respeta las leyes de Nicaragua, solo respeta las órdenes que le da su jefe, que es don Daniel Ortega. Nunca, en todos los casos, se vio la intención de las autoridades que participaron en detenerlos, procesarlos y condenarlos en caso de que hubieran cometido delitos. Siempre los operativos que realizaron fueron dirigidos a matarlos. El odio que se habían sembrado es porque Josué Sael, el hijo mío, él le faltaba la cédula y solo le daban documentos supletorios. Hicieron una huelga y fueron a Cusmapa, un montón de gente a reclamar cédulas porque no tenían todo. Por ese motivo empezó el odio con nosotros, solo por reclamar esa desgraciada cédula. Únicamente solo por no ceder a los pensamientos del gobierno de turno. El 8 de noviembre, en horas de la noche, el secretario político del municipio de esa zona, de la comunidad donde está la comunidad del Carrizo, dispuso de medios de la municipalidad
se trasladó con una cantidad significativa de agentes vinculados al partido de gobierno. Ellos estaban empezando a comer cuando la gran bulla que venían. Cuando miramos que una camioneta se dirigió allá por el cuadro, tiró los faros de luz para acá y la otra se dirigió aquí, pero ni sabíamos nada, mire. Cuando yo salgo de la casa, pues fue en ese momento cuando un policía, ¿verdad?, que andaba con un fusil AK me disparó en la pierna derecha, y al otro hermano mío, pues también le dispararon con pistola 47, lo cual pues hasta la actualidad él permanece con esa bala, ¿verdad?, interna, y tenemos temor de que eso le pueda afectar a él. A mi hijo, a Josué Sael, yo lo contemplaba queriendo de entrarle adentro de su estómago las vísceras. Busqué un pañal chelito, dije yo se las voy a adentrar, mentira, nunca pude. Durísimo aquello, mire. Sí, yo con lágrimas en los ojos les puse velas a los tres. Privaron de la vida a mi papá, José Mercedes Pérez Torres, y a mis dos hermanos, Elmer y a Josué Sael. ¡Ay, Señor! ¿A dónde está esa paz y reconciliación? Ese trabajo y paz, eso es matar a la gente, mi padre, mi familia. Los protagonistas del asesinato de nuestra familia, tenemos, ¿verdad?, al subcomisionado Elvin López, lo cual era jefe del municipio de San José de Cusmapa en ese entonces, ¿verdad? También, pues, Gersan Herrera, lo cual era secretario político de la alcaldía de San José de Cusmapa en ese entonces. A Eusebio Cruz Montenegro, que era funcionario del Consejo Supremo Electoral. También, ¿verdad?, dos policías voluntarios. En calidad de detenido tenemos a los policías que están siendo investigados, como te explicaba, y incluyendo incluso pues al secretario político también que se vio involucrado en los hechos, pero preferimos pues dar los resultados en Managua, pues están siendo centralizados por la Jefatura Nacional. Vinieron unos policías. ¿Y a dónde están los vestigios? Dice. ¿Cuál vestigio? Le digo yo. Mandé a asear toda esa sangre, le digo, porque ¿por qué no avisó a la autoridad? ¿Cuál autoridad? Le digo. Y la autoridad no es la que anda matando. ¿A quién autoridad le iba a avisar? Los falsos que los habían levantado era que nosotros teníamos armas. Y nosotros les decíamos que si nosotros hubiéramos tenido armas, hubieran muerto más de alguno de ellos también. El Carrizo representa un modus operandi donde tenés a las fuerzas partidarias que se organizan como una estructura criminal, contando con la fuerza policial, el jefe del municipio, que va con ellos a cometer un crimen de Estado, porque esos llegaron organizados, estructurados para matar. O sea, eso fue una masacre, eso fue un asesinato. ¡Nicaragua exige justicia! ¡Justicia por los asesinatos del Carrizo! ¡Justicia por todos los crímenes que no han sido! ¡Una sola voz! ¡Cárcel por los asesinos del Carrizo! ¡Justicia! 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 Había momentos que no lo niego en decirlo, me daba ese deseo de querer hacer justicia con mis propias manos. Finalmente fueron responsabilizados por haberles privado de la vida, pero motivados por una cuestión de arrebato, ¿ya? O sea, que actuaron por un impulso, una fuerza mayor que les causó arrebato.
3 años y medio que le dieron de cárcel, eso no es para mi marido y mis 2 hijos, que yo nunca los volví a ver y nunca los espero en esta vida que van a venir. Y ellos luego ya andaban ahí con su familia. No me satisface, ¿verdad?, la sentencia que le dictaron las autoridades a los asesinos, ¿verdad?, privando de la vida a 3 personas y dejando a tantos niños en la orfandad. Que tan siquiera pues no les dieron sentencia, pero los hubieran tirado para otros lados, a donde yo no los mire. Porque soy mujer, soy vieja, soy lo que soy, pero tengo sentimiento también. Nosotros estábamos aquí en la casa cuando oímos la explosión. Incluso ahí cayó una gran pelota de humo ahí. Entonces todos los fuimos nerviosos allí. Entonces mi abuelo agarró a ver pues la gente que estaba allí. Y bueno, yo con mi tío pues lo pegamos detrás de él. A ver pues, por curiosidad los fuimos. Durante varios días un grupo de alzados en armas estuvo en un pequeño cerro dentro de la propiedad y por varios días estuvieron llegando 2 personas en moto. Que en algún momento ellos tuvieron conocimiento que estas personas llevaron una mochila, supuestamente con algún tipo de apoyo, a estas personas que estaban alzadas en armas, y lo que contenía esa mochila era una bomba, un artefacto explosivo. Habían 2 personas allí, ahumados, todos horribles allí, desvestidos, mejor dicho. Estaban vivos ellos allí, en una sola, pidiendo ayuda, pues. Estaban como desorientados, ¿sabes? Y otro, pues, estaba como muerto, ya muerto, estaba tuqueado allí, en la bomba. Eso fue lo que miramos allí, en lo que llegamos. Ahí lo que andaban eran 4, porque los que mataron fueron 2 y 2 que corrieron. Y en eso pues que estábamos allí nosotros, que habíamos acabado de llegar, fue cuando el ejército comenzó a disparar, a volar tiros ahí a la loca y por poco los matan. Pues yo pues me corrí, el tío mío ya lo habían tirado, ya se corrió tirado. Y mi abuelo también se hizo que iba corriéndose, y bueno, pues lo agarraron. A mi papá lo agarraron vivo, tenía señal de esquina. Los brazos le habían rajado todo así, y los 2 así. Lo torturaron, lo vistieron de otra ropa que no era ni la que él andaba. Y le hicieron grosería, pues. No conocemos que hay un dictamen médico oficial. Sí tuvimos conocimiento que alguien acompañado de la policía se presentó, ¿verdad? Revisó el cadáver, pero no tuvimos conocimiento que ese cadáver haya sido trasladado por la gravedad del caso al Instituto de Medicina Legal para hacerle una autopsia a profundidad. Lo increíble de todo esto es que cuando una comunidad completa, llamada El Portal, donde viven centenares de personas, vieron el operativo militar, la policía negó en su versión oficial la participación del ejército. Estamos refiriendo a un hecho determinado que se da en un lugar determinado al respecto y que la policía está realizando el proceso de investigación. En ese lugar, en ese periodo desde el cual se refiere, nosotros debemos tener presencia personal del ejército de Nicaragua. El ejército estuvo toda la noche. Entonces ellos, pues no los vieron, entonces se fueron muy oscuros. Ya cuando quiso amanecer, ya era la policía la que estaba aquí. Lo que decían que era que mi papá era un narcotraficante, ahí salió por las noticias. Sí, que trabajaba, que era narco, pues, y supuestamente aparecía allí con un gran puño de marihuana y una escopeta y vestido de pinto ya muerto. Y todo el mundo sabe que lo que era mi papá.
Y él era inocente, era un trabajador que sembraba maíz y frijoles, pues de eso pasábamos, pues. Y decirle al gobierno que ya no siga mandando al ejército a matar a los campesinos, porque por ellos comen. Y si siguen matando, pues ya no queremos más que dolor para nosotros. Mi mamá mandó a tomar agua, pero eso no quedó impune, no quedó en nada. No hubo ningún proceso investigativo, no conocimos de ningún tipo de resultado de la investigación. En esos casos, la decisión institucional es no investigar. Ni modo, tiene que resignarse uno a las cosas, porque si se va por lo menos a querer vengar uno la muerte de nuestros padres, nada así uno. El marido mío y el cuñado mío, conocido por Colocho, se habían ido a la resistencia. Ellos fueron desmovilizados. Cuando ellos se dan cuenta que fueron de la resistencia, de los 80, comenzó el ejército a darle persecución a ellos. Siempre llegaron a donde nosotros estábamos. ¿Qué dijo él? Mira, amor, es difícil. Yo no me puedo capear, no me dejan trabajar. Yo es que me vaya. Yo es que me vaya mejor. Cuando él ya anda varios tiempos ya de andar allí, él me llama y me dice, yo quiero ver mis 2 niños mayores. Entonces me contesta la niña, mamá, ¿quién está hablando? Tu papá, le digo yo, quiere verse con ustedes. Ellos desesperados y dijeron, mándenlos, mamita, vamos a ir a ver a mi papá. El domingo yo me desesperaba llamándolos a ellos porque habíamos quedado a las 5 de la mañana a llamarle a ellos. Nunca me levantó el teléfono mis niños y ni él. Entonces yo me desesperaba yo mucho. ¿Qué pasaba con mis niños? Que por qué no me levantaban el teléfono. Todo el día los llamé el domingo hasta las 7 de la noche. Me contestó un campesino. Madre, me pesa decirte eso, pero tu hijo te los asesinaron, me dice, con toda tu familia, me dice, todos los que andaban, te los mataron, me dice. El día 12 de noviembre de 2017, en los sectores de San Pablo 22, a las 5:40 horas, patrulla del 6º Comando Militar Regional sostuvo intercambio de disparos contra elementos delincuenciales dirigidos por el delincuente Rafael Dávila Pérez, alias El Colocho, dedicado al tráfico, cultivo y comercialización de marihuana, abigeato, extorsiones, asalto, asesinato, obteniéndose los siguientes resultados. 6 delincuentes muertos. Entonces ellos sabían anticipadamente que allí habían 2 niños. Tuvieron que haber dicho algo y no dijeron nada. En el caso del niño de 12 años, no se le puede sindicar como delincuente, ni decir que se privó de la vida a un delincuente o que se le dio de baja a un delincuente. El Código de la Niñez y la Adolescencia señala que los niños de 13 años hacia abajo son inimputables. ¿Qué significa esto? Que no se le puede acusar por ningún delito. Una versión del ejército fue que mis niños andaban con sus padres armados,
Pero no, porque esa costumbre tienen ellos. Matan al campesino, lo visten de ropa militar, les ponen unas bolsas de marihuana y ya dicen que andaban armados, en que no anden. Les ponen ropa militar, en que no son militares. Y ya que ya andan en bolsones de marihuana a mis niños y que les pusieron bolsas de marihuana, eso es una mentira. El hecho de que aduzcan que andaban armados y que son delincuentes en la lógica de ese discurso oficial, según ellos les daba derecho a asesinarlos. Los delincuentes son ellos, porque ellos matan, violan, roban, hacen todo. Y para ellos, lo que ellos hacen, todo está bueno. Allí nada está pasando. Se encontraron productos nitrados, pólvora en los dorsales, manos de los fallecidos. Resultados del dictamen médico forense. Examinados 6 cuerpos. Causa de muerte, lesiones por arma de fuego. No hay evidencia de otro tipo de lesiones. Dictamen médico coincide con entrevistas de testigos realizadas por investigadores policiales en el lugar del hecho. La violaron a la niña, le hicieron colgada. Al niño me lo mataron, me le pegaron puñalada en los costados. Su bracito, esto a mí me duele cuando veo las fotos de él. A mí me pesa ver mis niños. Los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del Ejército de Nicaragua al equipo técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a Comisión de Pastores Evangélicos y delegados de la palabra de la comunidad de San Pablo 22. La comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. Yo me fui a las 4 de la madrugada, llegué hasta las 7 de la noche donde ellos estaban volados como perros, desnudos. Y esto que los querían quemar, pero había un montón de gente cuidando para que los perros no arrimaran a comérselo, para que yo todavía llegara a ver a mi hijo, pero permiso de sacarlos no, fue difícil sacarlos, mi hijo. Yo luché por quererlos sacar y en esa lucha sigue que me los entreguen los cadáveres. Yo quería cuanto nomás porque quería la cristiana sepultura en un lugar indicado, un cementerio. Pero fue muy difícil, pero yo siempre sigo de frente, que me los entreguen. Lo que se hizo o se procedió a hacer es enterrarlos en una fosa común, y cuando entierran a alguien en una fosa común, el objetivo no solamente es sanitario, el objetivo es desaparecer evidencia. Y podemos decir a partir de ahí que en Nicaragua hay fosas comunes, y la fosa común donde se encuentran estas 6 personas, 2 niños, existe, ha sido reconocida por el Estado de Nicaragua, y hasta el momento no ha habido ningún esfuerzo alguno del gobierno de Nicaragua por aclarar esta situación. Y yo de mi corazón digo, yo voy a denunciar. Yo lo voy a denunciar lo que han hecho con mi familia. Esto yo no lo dejo así nomás. No lo dejo así nomás porque este gobierno no es gobierno, sino que es un asesino. Porque mató a mi familia, porque es él el que manda a la gente al campo. El ejército a asesinar al campesino. Surgen las protestas el 18 de abril y empieza la represión del gobierno utilizando no solamente las fuerzas policiales sino paraestatales para reprimir. El 20 de abril los campesinos se están sumando a las protestas. Cuando nosotros miramos eso, o sea, nos causó un impacto porque ya veníamos viviendo la represión, los campesinos veníamos poniendo los muertos desde siempre y pues ahora que lo estaban haciendo con los jóvenes, con los estudiantes, que son el presente y el futuro de este país, nosotros dijimos no podemos ser indiferentes. ¡Que se vaya! ¡Fuera! 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 ¡No
queremos dictadura más. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Aquí estamos los campesinos diciendo presencia a Nicaragua. La Conda tuvo una gran participación. Claro, no visible, pero ahí estaba presente, apoyando a los chavalos. ¿Y qué le motivó a apoyar? La represión y la injusticia, en ver de que cómo los chavalos eran asesinados en las calles por la policía y por los paramilitares. Vos fuiste que mandaste a matar a tantos jóvenes y mandaste a matarme ayer del maldito Marco. Se colocan tranques irracionales a lo largo de carretera, donde los que están sufriendo son los campesinos que no pueden sacar sus cosechas para llevarlas al mercado, los campesinos que no pueden sacar sus productos para llevarlos al mercado. Quiero que sepa, señor presidente, que no son otra gente que están ahí. Son los campesinos que también están exigiendo justicia, porque han sido reprimidos, porque hemos estado reclamando justicia desde muchos escenarios y no hemos sido escuchados los campesinos. Y hoy nos hemos unido a respaldar a los jóvenes también. No son otras personas que están en esos tranques, son los campesinos. Hoy el pueblo les manda a decir que ya no los quieren en el poder. Hoy el pueblo les manda a decir que basta ya de seguir vapuleando al pueblo. Ustedes son los responsables de tanta muerte. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Carlos Alberto Bonilla López Ciudad Sandino. Alvis Yamil Molina Hudson Managua. Michael Humberto Cruz Sánchez Managua Uni. Orlando Francisco Pérez Corrales Estelí. Francis Ovalbarro Altamirano Sébaco. Ángel Eduardo Laona, periodista de Bluefields. Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años. El dolor no lo habíamos sentido porque no nos había tocado las puertas en las ciudades, pues, pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo. La intención del régimen era callar al movimiento campesino, llevar sus principales líderes a la cárcel y el resto con la represión tenían que irse al exilio. Me tocó la cárcel, desgraciadamente, fui torturado por el régimen. Me ofrecieron prebenda, cargos, y yo dije, no, yo no me organicé por hacer dinero ni por un cargo, sino porque creo en la justicia, porque creo en que debe haber un cambio en este país. Yo tengo dignidad y no voy a vender mi dignidad porque no tiene precio. Como yo no acepté, entonces me dijeron que a mi niña de 3 añitos le irían a cortar dedo por dedo de su mano, pieza por pieza, y que me iban a llevar un video y que si yo no aceptaba, entonces que iba a continuar con el resto de mi familia. Acordate que el juez es sandinista, el fiscal es sandinista y nosotros vamos a decir con tu vida lo que querramos. Creo que fue una evidencia más que pude conocer cómo funciona este sistema corrupto y viciado. La fiscalía en ese entonces pidió 73 años de condena, pero el juez, nosotros decimos, estaba quintuplicando en ese entonces me condenó a una pena máxima de 216 años que nunca en la historia de Nicaragua se ha visto. Posteriormente, Ortega, a través de la presión internacional y la presión
interna que hubo en este país, se vio obligado para liberarnos bajo de una supuesta amnistía que para nosotros es una autoamnistía. Octubre 2018, para acá empezaron los asesinatos de manera selectiva a los campesinos. ¿Cuál es esa situación actual? Es esencialmente una situación de total indefensión de las comunidades rurales, en donde queda a discreción del aparato militar sin participación del sistema judicial, de la Fiscalía, de la Procuraduría de Derechos Humanos, la determinación de si un ciudadano en el campo es un criminal, un delincuente, o si es una persona que tiene, digamos, ideas políticas distintas. Hemos documentado solamente en lo que va del año 2019, más de 30 ejecuciones extrajudiciales. Más de la mitad de ellas, no cabe duda que hay una vinculación política, es decir, son opositores que han sido ejecutados por pensar diferente. Es tanto el odio que han manifestado hacia los campesinos por el simple hecho de mantenernos en resistencia, por defender nuestra tierra, por defender nuestra familia, los recursos naturales. Estamos con una dictadura monstruosa que no tiene límite, porque no escuchamos, no aprendimos a escuchar el grito que venía desde la montaña. Mi familia es una gente humilde, trabajadora, de alto reconocimiento en mi comunidad. Siempre hemos sido y nos identificamos como campesinos, como productores de la zona norte de nuestro país. Y en términos políticos hemos sido opositores siempre al régimen sandinista, al régimen de Daniel Ortega. De hecho, mis hermanos fueron miembros de la resistencia nicaragüense. De la edad de 13 años me tocó vivir esta vida y que esa guerra que aún para mí no ha terminado. Les tocó irse a la guerra porque de lo contrario pues representaba el servicio militar obligatorio del Frente Sandinista. En algunos de nosotros es un cierto liderazgo que es lo que tal vez nos ha llevado a esta persecución. Siempre hemos sufrido persecución y a partir del 2007 que Daniel llega al poder, empieza para el campesinado, ¿verdad?, de nuestra zona algún tipo de represión. En esa época un poco más silenciosa, probablemente más sutil. A raíz de las protestas del 2018 ha habido un recrudecimiento, diría yo, de la persecución y de las muertes. Comienzan a ver las noticias. Entonces, él miraba, pues, y él decía que los chavalos estaban indefensos, los estudiantes. Porque ellos estaban solo con las manos. Y la policía y el ejército estaban armados. Los paramilitares estaban armados. Eso como que a él no le gustó. Él se fue, pues, se fue a los tranques. Esta lucha es de todos. Hacemos el llamado a todos los productores del norte de Nicaragua a que nos aboquemos a apoyar a nuestra juventud que está vilmente siendo asesinada por el gobierno en curso en este país. Oliver, él estaba trabajando en su finquita. Al mirar que sus hermanos estaban integrados en el tranque, ya se vino un día y me dice, mamá, me dice, voy a ir a apoyar a esto. Dice, no vayas, hijito. Le digo, ahí estate mejor. Estate aquí con nosotros. No, me dice, que donde hay hombres no mueren hombres, dice. Antes de asesinar a mi hermano, una nota de prensa de la policía que lo acusaban
de muchas cosas pues, que no son ciertas. Entonces yo emplazaría al ejército y a la policía a que demuestre que las personas que han perseguido desde ese tiempo son delincuentes. Ya después se fue a huir al monte, a andar escondido. Lo que debemos de ver esto es que es una constante en la actuación de la Policía Nacional de identificar a una persona como delincuente y como responsable de unos hechos sin que siquiera haya sido puesto a la orden de los tribunales. Porque recordemos que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí se violenta un derecho, un principio de respeto a la dignidad humana. ¿A quién vamos a recurrir para pedir justicia? No podemos ir a la policía a pedir justicia porque ellos mismos son los que nos han criminalizado, ellos mismos son los que nos han asesinado. No podemos ir a ninguna entidad judicial del país porque igual, ¿verdad? Sabemos que están confabulados con el régimen. Es raro un día que no haya un asesinato en la zona norte de Nicaragua. Y gente de nosotros, gente campesina, productores, antisandinistas. Y la mayoría es contra. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte, ¿verdad? Ya tenemos 3 miembros de nuestra familia que recientemente han sido asesinados, ¿verdad? Por este gobierno. Oliver fue asesinado en su finca. Él se encontraba haciendo labores propias de la finca. Entonces iba de su casa hacia el lugar de trabajo y montado en su caballo, y ahí fue emboscado. Andaba un grupo como de 20, esos fueron los que lo emboscaron, cerquita de la casa, como a 100 metros de la casa. Ahí lo esperaron y lo rafaguearon. Tenemos pleno conocimiento de que quién lo asesinó, porque hay un sobreviviente que él miró quién disparó. Quien dispara contra Oliver es la policía y los paramilitares. Que mi pobre Oliver me lo masacraron. Yo enterré un pedacito de él nada más. Su cabeza se la destrozaron. Cuando ya matan al hermano, él decide irse. Decide llevarse los chavalos y ya irse para Honduras. Me voy, mamá, me dice, porque me llevo todos estos chavalos. Estos chavalos no tienen ninguna experiencia. Y me los voy a llevar, dice, para capearlos, porque si los dejo aquí me los matan. Dice. Eran los de él y los sobrinos. Ellos estaban refugiados ya en Honduras, tenían ese estatus en Honduras. El 27 de junio también ya fue asesinado Edgar y con su hijo de una manera también atroz. Sí, fue mi hijo y mi marido, y por algo injusto. Para el entierro de él, si vinieron 2.000 personas, fue poquito. Porque ese hombre sí tenía gente. No solo yo lo lloraba el pueblo. Estamos con las manos atadas. No hay justicia. ¿A quién pudiéramos quejarnos? Debido a la persecución que recibió, al asedio, a la criminalización que sufrió, estamos, y nosotros no nos cabe duda que es el mismo ejército y la policía que decidieron que él tenía que morir y ejecutaron la muerte. Y es la misma persecución que sigue contra el resto de miembros de nuestra familia. Tengo 15 meses de no visitar mi finca. Desde que comenzaron estas protestas, no he vuelto a llegar a mi finca. La medida que hemos tomado es únicamente esa, huir.
¿cómo le pudiera decir que vive uno aquí? Vive uno con miedo. Irán a venir por mí. Todos los que no pertenecemos al partido del gobierno, todo el mundo vive atemorizado. Vivimos humillados porque no podemos levantar la cabeza ni decir nada. ¿Ah? Por lo menos yo les estoy dando esta entrevista aquí y no sé el día de mañana qué me va a suceder. Nuestra familia es parte de esa realidad que vive el campo en nuestro país, de persecución y de muerte. Están asesinando al pueblo, están matando a nuestros campesinos. ¿Qué harán cuando nuestros campesinos no podamos producir la tierra ya por temor? La situación es grave. Esto no es una novela, es una vida, es real lo que está sucediendo.